este Málaga, que si hoy le gana al Español, será momentáneamente el líder del fútbol español, estaría con 15 puntos, a expensas de lo que puede hacer luego la Real Sociedad en el último partido de la jornada frente al Racing de Santander. Ganando los de Peiró, sumarían 15 y tendrían más que nadie al filo de las 8 menos cuarto de la tarde cuando finalice este partido que les estamos cantando ya desde el estadio de la Rosaleda. Puede ser, por tanto, una fecha histórica para este equipo que ven ahí en el primer plano de su pantalla, el conjunto blanquiazul. Un Málaga que nunca anteriormente en su historia, en su larga historia, ha tenido ese privilegio, ha conseguido auparse momentáneamente en el liderato. Y este es el colegiado, Eduardo Iturralde González, árbitro vizcaíno, auxiliado por Rafael Guerrero Alonso, también por López Villate. El cuarto árbitro, el señor Bernabé García. El saludo entre ambos capitanes, Sol de Villa, Miquel Roteta, en el sorteo de campo previo al comienzo del partido. Insistimos que vive días de vino y rosas este Málaga de Joaquín Peiró. 15 partidos oficiales ya esta temporada sin conocer la derrota. Y la verdad es que yo creo que ni los más optimistas dentro de la ciudad malacitana esperaban un arranque de campeonato como el que está protagonizando un equipo que, recordemos, además está inmerso en la Copa de la UEFA. Málaga, que próximamente va a enfrentarse a la Mika Bronque, el conjunto polaco, que le ha correspondido en suerte en esta segunda ronda de la Copa de la UEFA y en la que nuevamente el Málaga es claro favorito. Málaga que está de estreno, inaugura en este estadio de la Rosaleda, como decíamos, la grada de gol alto. Eso va a permitir que aumente la capacidad del estadio de la Rosaleda en 4.000 seguidores más que pueden ubicarse en esa nueva grada, algo que también esperaban con tremenda ilusión los seguidores malacitanos también en la junta directiva, porque este Málaga empieza a concitar tremendas esperanzas y está teniendo un claro protagonismo en este comienzo de temporada. El partido que ha comenzado con esa primera presión, vean a Darío Silva, que por cierto hoy nuevamente se enfrenta a su ex equipo. Llegó el uruguayo al fútbol español precisamente de la mano del Real Club Deportivo Español, motivo por el que ya ha anunciado que en caso de marcar no celebraría el tanto. Hay ya muchos partidos que han finalizado en Balaídos. Jornada ayer, Celta 0, Atlético de Madrid 0. La sorpresa en el Bernabéu, Real Madrid 1, Villarreal 1. La goleada en el Camp Nou, Barcelona 6, Deportivo Alavés 1. Reparto de puntos en el Nuevo Colombino. El Betis acabó con 8, Recre 1, Betis 1. La goleada también del Valencia, el Atlético de Bilbao 5-1 para los de Rafa Benítez. El Rayo perdió en el Teresa Rivero con el Deportivo de La Coruña por 2-1. Esa es la jornada que se adelantó al día de ayer sábado. Por ahí quedan todavía 4 partidos. Se ha cumplido el primer requisito. Necesitaba el Málaga que no ganara el Celta de Vigo en su partido frente al Atlético de Madrid. Estamos hablando de ese requisito para que el Málaga, en caso de victoria hoy, pudiera ser líder momentáneo. Y a la espera de lo que haga luego la Real Sociedad. El ataque del conjunto español está Toni Vilamazana, el que ha recibido de Milosevic, intentando ganar el fondo, el centro de Toni Vilamazana. Atención ahí que se incorporaba, además de Milosevic, Maxi Rodríguez, el argentino. La recuperación del conjunto de Ramón Moya. La pelota cerca de la frontal del área para Roger García, claro protagonista el pasado fin de semana. La victoria por 2-0 sobre el Recreativo Huelva, los 2 golazos de Roger García. La réplica del Málaga recibió Deli Valdés de Darío Silva. Ha esperado la incorporación de Gerardo como extremo. Haga el centro Gerardo. Le ha tapado bien, sin embargo, David García. El balón para Deli Valdés. Dentro del área va a marcar Deli. Ha caído. Hay penalti. Ha caído Deli. Hay penalti. Hay penalti sobre el panameño. No ha dudado Iturralde González. A los 2 minutos de partido ha llegado el máximo castigo sobre este hombre.
sobre el panameño Julio César Deli Valdés. Están protestando los jugadores del Real Club Deportivo Español. Ahí van a ver la versión de la jugada y posición correcta del panameño. Intenta burlar ahí Argenso. Hay un ligero contacto, da la impresión, entre la pierna derecha de Argenso con la de el panameño Deli Valdés. E Iturralde, que estaba muy bien colocado, ha señalado el punto fatídico. Protestaban algunos jugadores del Real Club Deportivo Español. Al margen de la acción de Argenso, creo que una posible situación antirreglamentaria del panameño que no existía. Hemos visto en la repetición cómo estaba perfectamente habilitado. Dialoga Alfredo Argenso, también lo hace Ruyer García. Argenso le dice que no ha tocado a Deli Valdés. Y al final la cartulina amarilla para un Argenso que incluso podría haber visto la roja, porque en este tipo de infracciones los árbitros, bueno, muchas veces tiran de amarilla, en ocasiones de roja. En esta ocasión para Argenso, la amarilla. Atención que va Deli Valdés para poder inaugurar el marcador en el estadio de la Rosaleda a los 3 minutos. Perfilado ahí el panameño, Deli, Deli, gol. El gol del panameño no ha perdonado. Julio César Deli Valdés ha marcado para el Málaga. Se adelanta el conjunto malacitano. El tercer gol en el Campeonato Nacional de Liga, lo que llevamos de temporada, de este hombre, de Julio César Deli Valdés. La protesta en la que insiste Alfredo Argenso, pero ya no hay remedio. El balón muy ajustado al palo derecho, se lanza hacia ese lado Argenso, pero no puede detener el esférico que acaba en el fondo de las mallas. A los 2 minutos llegaba la acción del guardameta españolista y se ha consumado en el 3 la transformación del panameño Deli Valdés. Ha sido la primera llegada sobre el área del equipo de Joaquín Peiró, que, atención, amigos telespectadores, ahora mismo, de manera eventual, por primera vez en su historia, es líder de la primera división española. El Málaga ahora mismo sumaría 15 puntos, sumaría más que nadie, sobrepasaría a los 14 del Real Club Celta de Vigo. Esto ha ocurrido a las 6 de la tarde y 5 minutos, con apenas 3 del primer periodo, del partido que la Rosaleda le está enfrentando el Real Club Deportivo Español. Vamos a ver la posible reacción del equipo de Ramón Moya, al que este gol tempranero evidentemente desbarata casi todos los planes. La planificación del partido, siempre que sucede esto, sería alterada en un 100%. Nuevamente la llegada por banda del cuadro malacetano, el recorte de Gerardo Musampa, el balón para Darío Silva, gol de Darío, gol de Darío, gol de Darío, gol de Darío, segundo para el Málaga, no lo celebra Darío, pero el gol del Málaga. 6 meses después vuelve a marcar Darío Silva. 6 meses después el uruguayo vuelve a ver puerta. La salida en tromba del conjunto malacitano, y ahí tienen la celebración en la grada, porque estamos viendo al líder del fútbol español, Darío Silva. Primer gol en la liga, efectivamente, porque decíamos, 6 meses llevaba sin marcar el uruguayo. El 28 de abril fue el último encuentro en el que Darío Silva marcó ante el Deportivo de La Coruña, un encuentro en el que el Málaga empataba 2. Marcó Darío Silva, y desde entonces, vean ahí cómo deja pasar el uruguayo. Musampa, que no controla, no aciertan tampoco para el despeje ni Cirildo Moró, ni tampoco Sol de Villa, y Darío Silva, ligeramente escorado, bate a Argenso. Desolación en el banquillo periquito, desolación en el guardameta, todo lo contrario de lo que ocurre en el Málaga. Evidentemente que el partido tiene una lectura absolutamente nueva para todo el mundo. El lanzamiento de esquina para el español, ha golpeado Luque. El balón que lo ha sacado Gerardo. Protege Darío Silva. El balón retrasado.
La cesión sobre Alfredo Argensó. Darío Silva, que en la celebración también salía del rectángulo de juego. Además de la cartulina amarilla para Alfredo Argensó por ese penalti sobre Deli Valdés, hubo también amarilla para el panameño, para Julio César Deli Valdés, en esa celebración del tanto. Bueno, pues el partido, ¿qué vamos a decir? No es que esté complicado, es que está cuesta arriba para el Español, que vamos a ver si es capaz de reaccionar. Las primeras dos llegadas ha visto como el Málaga le hacía 2 goles. Para nada contaba Ramón Moya con esta circunstancia. Mosampa intentando marcharse de Cyril Domorov. Ahí tienen esa grada del Gol Norte, la que hoy se ha inaugurado. Y desde luego, si el Málaga es capaz de mantener esta trayectoria, muy pronto, verán cómo esa grada empieza también a llenarse de público. Mauro Navas. Aquí está el lateral argentino para poner balón en juego. Efectividad del 100% para el Málaga en los primeros 5 o 6 minutos. 2 llegadas, 2 goles. Y ahí lo tiene, lo de hecho. El Málaga es líder. El Málaga, por primera vez en la historia, está en lo más alto de la tabla del fútbol español, en la punta del campeonato. 15 puntos. El Español, penúltimo, 4 puntos. La victoria sobre el Recreativo de Huelva, que alivió el pasado domingo la situación del cuadro blanquiazul, que tan solo por debajo puede ver al Recreativo de Huelva. 2 puntos. El empate en el Calderón ante el Atlético de Madrid. Ayer también ante el Real Betis Balompié. Se marchó muy desviado el centro chut sobre el marco de este hombre, de Alfredo Argensó. Ahí tienen a Darío Silva. Y era curiosa esa circunstancia que también apuntábamos. Darío Silva, que jugó 15 partidos en el Real Club Deportivo Español. Hace 3 temporadas que dejó al conjunto españolista. Fichó por el Málaga. Y la verdad es que mantiene una muy buena relación con... especialmente el presidente del Español, con Daniel Sánchez Llebre. Él se ha encargado de recordarlo a lo largo de esta semana. Y también insistía en que en caso de marcar, que no iba a celebrarlo, porque le está tremendamente agradecido, a pesar de haber jugado tan solo esos 15 partidos a los que hacemos referencia, al cuadro españolista, que fue el que le permitió jugar en el fútbol español. Desde el 28 de abril, insistimos, no marcaba Darío Silva ante el Deportivo de La Coruña. 6 meses le ha costado al uruguayo. Y el gol que llega también al estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Antoñito, adelantando al Sevilla en el partido frente al Valladolid. Sevilla 1, Valladolid 0, el gol de Antoñito. Probando hoy también en ataque con Reyes. Hace muy poquito tiempo ambos jugadores van a adelantar el Sevilla en tercera división. Aquí está también el internacional Nuevo Puño. El toque Contreras en el lanzamiento de portería. El balón que lo tocaba Ángel Morales. No ha podido controlar en la punta Milosevic. Sandro intentando caracolear ante el acoso de Ruggier. Pelota que se la lleva Maxi. El balón rechazado. Va a llegar para Tony Belamazán. El desate que le favorece. Ha tocado con la pierna Contreras. Hizo un extraño el balón tras el lanzamiento de Tony Belamazán. Y muchas dificultades para este hombre, para el toque Contreras, porque el balón se envenenó. Vean ahí el recorte muy bueno de Tony Belamazán sobre Vicente Valcarce. Y ahí el balón se envenena, hace un extraño. Está a punto de sorprender a Pedro Contreras. Vean cómo tiene la sangre fría de mantener ahí con la pierna derecha el sitio. El lanzamiento de Luque, el cabezazo y el gol. Ha marcado el Español, marca Cyril Domorov. Ha marcado el Español tras el lanzamiento de esquina, la incorporación arriba de este hombre, del francés Cyril Domorov. Se anticipó a todos y marca para el Español, que aminora diferencia. El primer tanto en el Campeonato Nacional de Liga del jugador francés, Cyril Domorov. Vean ahí cómo se anticipa perfectamente el lanzamiento de Luque. Deli Valdés, que llega tarde y hace una seña
Mikel Roteta, como diciendo a ver quién ha subido o quién ha bajado para acompañar la subida de este hombre, de Domoro. Y el exjugador del Mónaco, entre otros, consigue recortar diferencias en el marcador para el conjunto españolista. Los 12 minutos de esta primera parte en un partido que ya ven qué intensidad está teniendo. Prácticamente cada remate a portería se convierte en un gol. Deli Valdés de penalti. Darío Silva, que a los 5 minutos conseguía el 2-0 para el Málaga. Y el Domoro, y es Domoro el que con ese cabezazo le vuelve a meter en el encuentro al conjunto de Ramón Moya, al Real Club Deportivo Español. Después de ese remate, llevaba veneno de Tony Belamazani, que sacó con muchos apuros a córner el toque Contreras. La subida de David García, el balón, atención, el que queda ahí para Mase. Muy poco, ligeramente desviado también a la derecha de un Contreras que se está quejando de que nadie tapara. Vean ahí cómo se perfila Maxi Rodríguez, el jugador de Newell's Old Boys, y el remate del argentino pasa muy cerquita del palo derecho de la portería de Contreras. El español que, por cierto, con este tanto de Cyril Domoro, deja de ostentar en solitario el... No, pues no, porque el español, vamos a ver, antes de comenzar el partido, era con 3 tantos el equipo menos goleador de la primera división. Con el de Domoro suma 4, igualaba el Sevilla, pero claro, con el tanto que ha conseguido Antoñito para el Sevilla, los de Joaquín Caparrós ahora están en 5, o sea que sigue siendo por el momento el español el menos goleador del fútbol español. Luque en el inicio de la jugada de ataque para el español, ha dejado Mauro Navas para Belamazán, la devolución nuevamente para el lateral argentino. Espera Luque, quiere progresar Mauro Navas, el balón que ha golpeado en Valcarce, le favorece el rechace, la pantalla con Musampa. Ahí tienen al congoleño, a Kiki Musampa. Recuperaba Maxi Rodríguez para el cuadro españolista. El balón dividido se lo lleva Tony Belamazán, bueno para Rullé García. El balón interior, el despeje finalmente de Romero. Ha tocado de cabeza Mauro Navas. Ahora ha ganado la posesión del esférico y a él le corresponde el dominio, el Real Club Deportivo Español. El balón que se lo ha tragado Domoro, se lo lleva Darío Silva, la compañía de él, y continúa Darío, gol. Darío gol, el tercero para el Málaga. El contragolpe letal para el Málaga, Darío, tercero para el conjunto de Peiro. Ha culminado la galopada Darío Silva, segundo gol del partido, segundo gol de la temporada. Vean ahí cómo se la come Cyril Domoro. Es un balón rechazado sobre el círculo central. El bote que sobrepasa a Cyril Domoro. El beso de Josemi sobre el uruguayo. Y vean ahí cómo tras la galopada Darío Silva desborda en última instancia Sol de Bella. Ahí se la come Domoro. Calcula mal el bote del esférico. Ya tiene metros Darío Silva. Ya ha visto que por la derecha le acompaña Deli Valdés. Ya ve que hay un último obstáculo, que es solamente el capitán Sol de Bella. Y ahí la pega con el empeine de la pierna izquierda. Vean, balón con el empeine, y eso provoca que el esférico salga con un efecto contrario al que presuponía Argenso. A los 16 minutos, el Málaga que hace el tercero. El partido que se le vuelve a poner cuesta arriba al equipo de Ramón Moya. Milosevic intenta darse la media vuelta el balcánico, el remate de Rullé, nuevamente la contra del Málaga. Atención, el contragolpe con Darío Silva por delante, Deli Valdés, también Musampa, llega Gerardo por banda, el centro directamente a las manos de Argenso. Partido que puede ser
constante sufrimiento y una agonía permanente para el cuadro españolista, teniendo en cuenta la disposición en la que queda ahora el Málaga, con la facilidad con la que puede romper al contragolpe, porque vean en apenas 2 minutos como el Málaga, bien replegado, bien armado atrás, roba el balón en el medio campo, sale al contragolpe, claro, con los hombres que tiene el Málaga, funciona ahí a Musampa, la velocidad de Darío Silva, la velocidad de Deli Valdés, la muy buena presencia siempre en las bandas de Gerardo por la derecha, de Musampa por la izquierda, provocan que ese contragolpe del Málaga sea letal y que pueda acabar haciendo añicos la resistencia, en este caso del Real Club Deportivo Español, para el que pinta muy mal el partido. Morales jugaba con Luque, atención ahí a Savo Milosevic. Intentan más la jugada desde el medio campo el español, el envío largo de Rullier, Maxi dejando para Milosevic, intenta perfilarse para el disparo, ahí tenía ángulo, intentó tocar para Luque, se la lleva Romero, el balonazo buscando ahí en la punta la carrera de Darío Silva como extremo, se le ha ido el balón al uruguayo, perseguía a Sol de Bella, taponando ahí el capitán del Real Club Deportivo Español, con muchas dificultades, al igual que Domoró, al igual que Mauro Navas y especialmente David García, puesto que por esa banda derecha del ataque del Málaga está prodigando mucho Gerardo especialmente. Y ahora también lo hacía Darío Silva. Disfrutando el público que se ha dado cita hoy en la Rosaleda. Evidentemente no puede disfrutar este hombre, Ramón Moya. Gesto muy preocupado, el del técnico blanquiazul. Tony Belamazán, el que intentaba marcharse, dejó la pierna Marcelo Romero. Y la falta sobre Tony Belamazán. Vean ahí repetida nuevamente la acción del medio centro uruguayo. Juega el español por medio de Milosevic. El balón atrás, ha quedado ahí para Rullier. La pedía en corto Luque. El salto de Romero con el Morales. Viene el rechace para Soldevella, nuevamente balón adelantado, ha tocado Milosevic. Morales, es Luque. Toca desviada. El exjugador del Atlético de Madrid, Juan José Luque. E intentó nuevamente desde fuera del área, vean ahí Ángel Morales. Con ese balón interior por el centro. Y el remate desde fuera del área de Luque, sin peligro para el marco de Contreras. Joaquín Peiró, Málaga que ha habido con tensión, con mucha crispación esta semana. El último entrenamiento, el pasado viernes, el propio Joaquín Peiró tuvo que suspenderlo con anticipación porque hubo sus más y sus menos entre los jugadores malacitanos. Rojas y Musampa, luego Musampa con Sandro, el Coque Contreras con Darío Silva. Y atención, aquí ha podido hacerse daño el jugador del Real Club Deportivo Español. Vean ahí la pugna de Maxi Rodríguez con Roteta. Y la fiera, Maxi Rodríguez, con el asistente de Iturralde González, que era Rafael Guerrero. Ahí ligeramente obstaculizando, al final se golpea contra las vallas de publicidad, parece que no va a tener ningún inconveniente. Maxi Rodríguez, el jugador de Newell's Old Boys, para reintegrarse al choque. El balón que lo saca desde atrás Josemi. El pelotazo de Gerardo, va a correr Darío Silva. Ha ganado ahí en esta ocasión la pugna David García, intentando ganar metros por su banda. Y Antoñito, que repite en el Ramón Sánchez Pizjuán, segundo para el Sevilla, el cuadro de Caparrós, que también pone tierra de por medio. Sevilla 2, Valladolid 0. Juega Maxi, ahí está el argentino, frente a él Roteta, el balón suelta a la frontal, se ha equivocado Sandro, Tony Belamazán intentándolo nuevamente desde lejos. Corre Luque para el rechace, se ha armado ya ahí, sin embargo, la zaga malacitana.
Luque tocando al centro para Rullier, de primeras con David García. La subida del lateral zurdo del español Ángel Morales. Rullier, vean ahí la presión de Julio César Deli Valdés. El Soldevella vuelve a iniciarla desde el medio campo el equipo de Ramón Moya. Morales, la pide Rullier, ahí recibe Rullier García. La incorporación por el lado contrario, por el lateral derecho de Mauro Navas. Ha tocado de cabeza Maxe. El balón que llega nuevamente para Rullier García. La presión del Málaga que impide que desde esa zona el español juegue ya con comodidad. Desde muy lejos nuevamente ese remate de Ángel Morales. Vean ahí al medio centro del Real Club Deportivo Español, volviendo a su posición después de intentar sorprender a este hombre, al Keke Contreras, con ese lanzamiento que no causó peligro. Ramón Moya, preocupado. Vean qué curioso es el fútbol. Bueno, también un poco lo que comentábamos por ese contragolpe que estaba utilizando el Málaga. La posesión claramente superior al español, 59% por el 41% del Málaga, pero es que a raíz del minuto 10 aproximadamente, el Málaga ganaba por 2-0. La disposición clara del equipo de Peiró es jugar al contragolpe. La iniciativa del juego, como no puede ser de otra manera, con ese resultado pasó a ser del español. A menor diferencia Ardómono, pero al marcar nuevamente Darío Silva, la situación se repite. El Málaga se arma atrás, se repliega el equipo de Peiró con mucho orden y a partir de ahí a jugar al contragolpe. Ahora Musampa frente a Eldo Moró, el balón interior al que no ha llegado Deli Valdés. Y Musampa, y es la tónica del encuentro. El dominio del español, que no acaba de ser un equipo demasiado profundo en su fútbol. Hasta los 3/4 de cancha, toca con cierta comodidad el equipo de Ramón Moya, pero a partir de ahí, con el Málaga bien armado, las ideas no acaban de aflorar. Y es difícil, evidentemente, no para el español, para cualquier equipo. Rullier desde muy lejos nuevamente. La zurda del que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona, Rullier García, y le tienen al 10 españolista. Y el diálogo de Iturralde con Mikel Roteta, capitán malacitano. Bueno, parece una llamada de atención de Iturralde, pero en cualquier caso en unas condiciones que creo que son absolutamente aceptables por parte de árbitro y de jugador. Nos gustaría ver eso más a menudo cuando alguien es requerido por el árbitro para la circunstancia del tipo que sea. Hacerlo sin necesidad de que parezca que sea la última cosa que uno hace en su vida. El partido sigue, la vida también. El fútbol, la jornada. Los encuentros que ustedes pueden seguir a través del pago por visión. Y también en el multifútbol, como esta jornada de domingo. Deja Tony Vilamazán para que sea Mauro Navas quien ponga el balón desde la banda a la altura del banquillo del cuadro malacitano, donde está Joaquín Peiró, permanentemente de pie, intentando evitar que la tensión abandone a sus jugadores. Eso puede ocurrir cuando uno se ve tan pronto con la ventaja que ha adquirido el Málaga en el marcador. Valcarce obstaculizado por Tony Vilamazán en el intento de despeje. Tienen a Tony Vilamazán, que parecía que se dolía ligeramente de su rodilla derecha. El balón será para el Málaga tras la falta señalada por Iturralde. El golpeo de Mikel Roteta, autor del gol del empate del pasado domingo en San Mamés. El empate a 1 con el que el Málaga saldaba su visita al terreno del Athletic Club de Bilbao. Roteta en el minuto 86 de encuentro. Fernando San intentando anticipar ahí el salto sobre Milosevic. Ahora Roteta con Josemi. El despeje final de Marcelo Romero. El balón arriba, atención que quedan 2 para 2. Ahí puede sacar partido nuevamente de la situación el Málaga. Darío Silva por delante se incorporaba, pero no esperaba el balón Gerardo. Era más franco quizá el pase sobre la izquierda, donde esperaba Musampa. Por la derecha también Deli Valdés. Es complicado para el español porque en ese tipo de balones divididos, vean cómo quedan los dos últimos hombres, los dos de fondo.
Soldevilla y Domoroz, con las dos referencias del Málaga permanente. Siempre un peligro constante para el rival, Darío Silva y Deli Valdés. El centro de Mauro Navas. Saltaba Luque sobre la frontal. Quiere bajar el esférico Darío Silva con alguna dificultad. Pone el recorte de Morales. Hay falta. Falta de Darío sobre Ángel Morales. La disculpa del uruguayo. Vean cómo deja la pierna. Efectivamente, cuando el recorte de Ángel Morales le permitía encarar la portería de Contreras. Atención al posible lanzamiento de Juan José Luque. La zurda del que fuera jugador del Atlético de Madrid. En un posible remate incluso directo a portería, a pesar de que hay mucha distancia. El balón que lo quería jugar interior sobre el área. El rechace va a llegar para Mauro Navas. El error de Mauro Navas ante la presencia de Gerardo. Y el balón en el saque de banda para el conjunto malacitano. Algunos nervios. El español, que vean cómo sigue dominando ante el repliegue del Málaga. Bueno, el cambio de juego. Atención a la llegada como extremo de Maxi. Ha dejado para Tony Belamazán. La incorporación de Ruggier. Buscaba arriba Luque. Controló Musampa. El despeje nuevamente va a favorecer al Málaga. Vean cómo en el banquillo españolista. Ahí los tienen. Están calentando Martín Pose, Iván de la Peña y Raúl Tamudo, el delantero internacional, que a buen seguro en la segunda parte va a tener la oportunidad de reaparecer después de aquella lesión en los isquiotibiales, la rotura fibrilar, el pasado 6 de octubre en Somos, en el partido frente al Mallorca. Buscará soluciones Ramón Moya, cuando va a cumplirse la primera media hora del encuentro aquí en la Rosaleda, con la victoria por el momento del Málaga por 3-1. Deli Valdés de penalti. Los dos goles de Darío Silva, que hacía 6 meses que no marcaba. Cyril Domoró, el jugador del Mónaco. Ha hecho el tanto del español. Gerardo, a punto de llevarse el esférico ante Soldevilla. Ha dejado la suela el capitán españolista. Y eso va a provocar que nuevamente Iturralde González muestre una cartulina amarilla. Va a ser la tercera del partido y la segunda para jugadores del español. David Argensó, la acaba de ver Soldevilla, recuerden, en el Málaga. Deli Valdés. Llega tarde Soldevilla cuando el balón ya lo había tocado Gerardo. Vean cómo el centrocampista malacitano se duele porque llegó a impactar la suela de Soldevilla sobre su tobillo derecho. Parece que vaya a tener problema Gerardo. De momento ha lanzado un tiro a puerta. Ha recibido esta falta. Se marcha cojeando ligeramente, pero tras haber sido atendido, da la impresión de que va a poder reincorporarse al terreno de juego. Un Málaga que en casa ha sumado 2 victorias por el momento frente al Rayo Vallecano y ante el Atlético de Madrid, 2-1 y 3-1 respectivamente. Empató contra el Valencia. Parece que, tal y como está exponiendo el partido, va a ser capaz de mantener ese buen rendimiento en su feudo. Atención a ese balón que pinaba Darío Silva. Bien situado, atrapado Argensó. El uruguayo, tremendamente acertado hoy en el remate a portería. Ganó ahí la acción a Ángel Morales. No estaba lejos de portería, tampoco tenía demasiada potencia. Ese cabezazo, el balón era bueno para Deli Valdés. Se interpuso, sin embargo, Soldevilla. La salida por banda del español era Luque. Queda el cuero para Morales, intentando darle algo de movilidad a los hombres que quedan por delante. Tony Belamazán. Se incorpora también por el exterior Mauro Navas, el argentino, que deja finalmente. La pelota se pira por banda tras tocarla Valcarce. También calientan algunos jugadores del Málaga. Hemos visto a Manu. El lanzamiento de Mauro Navas. Primer palo. Atención a ese balón dentro del área. Ha tocado Fernando Sanz. Huelga nuevamente Ruggier García. El despeje va a quedar para Darío Silva.
intentando el sombrero sobre Morales. Se marcha Darío Silva, corre ahí el uruguayo. El desmarque por la izquierda de Musampa. No vieron al congoleño. Domoró de cara con Mauro Navas. Rouget. Recibe. Ahí lo tiene intentando armar la jugada nuevamente Maxi. El balón sobre la punta y no va a llegar Milosevic. Lo ha hecho de cabeza Sandro, tocando ahí con lujo. El jugador canario del Málaga, Rouget García. El desmarque por este lado. Ha recibido Tony Belamazán intentando el autopase sobre Valcarce. Le ayuda Mauro Navas. Valcarce aguantando a Tony Belamazán. Viene por el centro para recibir Morales. Rouget, el cambio de juego. La incorporación de David García. La subida del lateral. Luque, que no puede tocar. Lo hace Romero. Saca con Sandro. El recorte de Sandro. Zona peligrosa. A punto de llevársela Maxi. Osemi con Darío Silva. Ahora replegado Darío. Vean ahí cómo ha quedado tan solo Deli Valdés en la punta del ataque. Morales con Rouget. Atención que tiene remate Rouget García. Se quedó el balón atrás. Vale a presionarle Fernando San. Ha evitado el posible disparo a puerta de Rouget García. Nuevamente David García ganando metros por su carril. Recibe Maxi en los 3/4. Ahí está Maxi Rodríguez. No puede con Musampa. Y se viene aquí la contra del Málaga. El envío largo para Deli Valdés. Ojo a Deli. Ha salido el Gesó. Tuvo que salir el guardameta españolista porque el balón sobre Deli Valdés era tremendamente intencionado. Ahí el Málaga en la contra. Quiere explotar la velocidad de Deli y de Darío. La pugna del panameño nuevamente con Cyril Domoró. El francés con muchos problemas, al igual que Sol de Bella. Ha ganado ahí la acción Romero sobre Savo Milosevic. Yugoslavo que tiene que aportar mucho más de lo que ha hecho este momento a este español, que sigue confiando mucho en los goles de Milosevic. Extraordinario su rendimiento en el Real Zaragoza. Su estrella se apagó poco a poco en el Parma. Vamos a ver si es capaz de recuperarla aquí en el conjunto peregueto. Progresó ahí la pared de Tony Belamazán con Mauro Navas. Y tienen a Manu, decíamos que estaba calentando el jugador del Málaga. Mientras Valcarce es el que pone ya balón en juego. Ha peinado Deli Valdés. Musampa que no puede con Domoró. La pugna nuevamente del francés con Musampa. El balón queda para Rouget García, bajándola con el pecho. Morales va a habilitar ahí la subida de David García. Pero nuevamente vean cómo se ha armado el repliegue del Málaga, y a partir de ahí ya apenas hay hueco para que el español pueda armar la jugada. La capturina es para Fernando San por la entrada sobre Maxi Rodríguez. No estaba demasiado conforme, por no decir nada conforme, Fernando San con la acción o la decisión de Iturralde, el colegiado vizcaíno. Y es la cuarta amarilla del encuentro. Deli Valdés y el propio Fernando San por el Málaga. Ascenso y Sol de Bella la han visto por el Real Club Deportivo Español. Vean ahí cómo después de la portería recibe la entrada Maxi Rodríguez. Y va a querer una buena posición para el posible remate de Maxi, también de Luque. Incluso Rouget García, vamos a ver. Porque Contreras ordenando la barrera en el Málaga. Luque y Maxi. La zurda de Luque. Directamente a las manos de Contreras. El balón al centro. Ahí estaba situado el toque Contreras. Reclamaba incluso Roteta un posible fuera de juego de Savo Milosevic. Pero la jugada sin consecuencia. Sandro. El pase largo buscando ahí la velocidad de Gerardo. Ha despejado cayendo a banda Cyril Domoró. Y el Málaga que lo tiene absolutamente claro todo. No perder el orden atrás. Ojo ahí al error de Roteta. Le botó mal el esférico. Se la lleva Maxi Rodríguez con el apoyo de Tony Belamazán. Puede colgar el balón sobre el área. Opta por jugar en horizontal con Ángel Morales. Nuevamente la incorporación del lateral de David García.
Nuevamente está ya ordenada la zaga malacitana. Morales, el balón para Milosevic sobre la frontal, va a llegar para Tony Belamazán, el centro chute de Tony, ha sacado Contreras, el rechace ha caído para Morales. Nuevamente el despeje de la zaga malacitana, vean ahí lo que sale del despeje. Deri Valdés se la pugna con Domonov, ahora ha tenido que incorporarse también desde atrás Mauro Navas, que quedan además en prácticamente igualdad numérica los jugadores que reciben arriba en el Málaga en la contra del equipo de Peiró. Sube David García por la banda izquierda, sube Mauro Navas, vemos aquí repetido el centro chut de Tony Belamazán, la mano providencial de Contreras ante la entrada de Maxi Rodríguez. Y decíamos que como el español arma como es lógico la jugada con las subidas de Mauro Navas desde el lateral derecho, de David García por la parte izquierda, los dos medios centros, Morales y Ruggier García, están jugando adelantados. La pelota queda con los dos centrales, con Soldevilla y Domoró, y en ocasiones escalonado, de tal manera que el Málaga con Deli Valdés, con Musampa, que se incorpora con rapidez por la izquierda, con Darío Silva, en ese tipo de contragolpes incluso está teniendo cierta igualdad numérica. Pero son los riesgos que debe tomar el español con este resultado adverso. Cayó Gerardo, no ha señalado nada Iturralde González. Y el balón que va a favorecer nuevamente al cuadro malacitano en esta recta final del primer periodo. La caída tras la entrada de Ruggier García, pero no quitó nada en esa acción Iturralde González. Terrible para el español el haber recibido ese gol en apenas 2 minutos, el penalti de Argensó sobre Deli Valdés, la transformación del panameño. Eso alteró ya los planes iniciales y que vamos a contar cuando 3 minutos más tarde llegó el segundo, con el remate de Darío Silva, que acabó de hacer añicos la planificación españolista. Romero, ahí sobre la frontal del área como un central más, sacando el despeje. El balón cae a Morales, Ruggier García intentando ahí hacer la pared con Maxe. El balón dividido, toca Romero, nuevamente a la contra, a ver Sandro, el pase de Sandro con el exterior, buscaba ahí a Darío Silva, que había quedado colocado como extremo derecho. Ruggier García, ahora la contra es españolista, bueno el balón sobre Luque, Luque para el remate, ha golpeado mal Contreras. La pegó mordida Luque y eso ha facilitado la estirada del Coque Contreras. Una instrucción aquí en el plano inferior de su pantalla Ramón Moya, creo que le estaba indicando algo al propio Juan José Luque. Es el noveno en remate a portería del español, 5 del Málaga, pero vean qué diferencia de efectividad porque el Málaga gana por 3-1. Lo que ocurre es que los remates del español se están produciendo con la zaga del Málaga bien armada, sin capacidad de sorpresa, mientras que el Málaga está llegando en oleadas de contragolpe y cada remate se convierte prácticamente en una ocasión de gol. El balón va a quedar para Tony Belamazán, ubicado como extremo, el centro que es muy bueno, saltó Milosevic, no pudo conectar el cabezazo del jugador balcánico. La salida de Josemi sobre el lateral malacitano, con la posición de Luque, la media vuelta de Darío Silva, tiene ya por delante a Gerardo. Ahí vean a Gerardo que queda colocado como extremo. Retrasó para Sandro, va a recibir Gerardo de primera. Qué bueno el servicio de cabeza de Gerardo para Darío Silva, que ha caído. No pitó nada Iturralde. La protesta del pueblo con el graderío de la Rosaleda. Se viene la contra del español con Ruggier García. Por el centro Maxi Rodríguez, por delante Milosevic. Y se toca Ruggier para Maxe. El balón se lo lleva Marcelo Romero. Anticipó bien ahora Mauro Navas a Musampa. Por Morales. Pero vean cómo Musampa tras la pérdida estaba en tarea defensiva y ha provocado la falta sobre Morales. Muy bueno el servicio de Gerardo de cabeza. La falta ahí de David García sobre Darío Silva, que no ha visto Iturralde González, o que ha visto pero que no ha interpretado como acción punible.
13 faltas ha sancionado Iturralde, de ellas 5 favorables al Español, 8 para el Málaga. Esta favorece al cuadro de Ramón Moya. Los últimos compases ya del primer periodo, el lanzamiento de Rullé García, balón para el remate de Milosevic por encima del marco de Contreras. Ahí tienen a Savo Milosevic. Gesto de Roteta. Y escuchen cómo el ambiente en la Rosaleda responde al rendimiento que está ofreciendo el equipo de Joaquín Peiró, especialmente al resultado, porque el Málaga, insistimos, es ahora mismo líder del fútbol español con 15 puntos. Ha marcado Iturralde, el gesto es absolutamente claro, nítido, diáfano. 2 minutos de prolongación, se perdió prácticamente 1 minuto a raíz del penalti señalado a favor del Málaga. 2 minutos parecen oportunos y convenientes los que ha señalado para prolongar esta primera parte Iturralde González. Atención ahí la recuperación del Español por medio de Maxi Rodríguez, se marcha el argentino. Por la derecha Savo Milosevic, ahora la entrada de Musampa y ahora sí ha entendido que hubo falta Iturralde. El balón será muy peligroso, favorable al Real Club Deportivo Español. La explicación de Iturralde a Kiki Musampa. Sol de Villa, que creo que le solicitaba la cartulina amarilla. Vean ahí cómo agarra Musampa a Maxi Rodríguez. Luego hay un contacto, efectivamente, pie izquierdo de Musampa con el pie de apoyo. Ahí la pierna derecha, que en ese momento es el de apoyo de Maxi Rodríguez. En la carrera que había emprendido el jugador argentino, fichado de Newell's Old Boys. Y atención que, insistimos, la posición puede entrañar mucho peligro para el marco del Tuque Contreras. Una buena posición para este zurdo, para Juan José Luque. Ahí va Luque, el lanzamiento a la barrera, ha golpeado la cabeza de Fernando Sanz. Nuevamente el despeje del exjugador del Real Madrid. Cuando llegamos al descanso en el estadio de Son Mor, de momento no hay goles entre Mallorca y Osasuna, el empate a 0. Ramón Sánchez Pizjuán, los 2 tantos de Antoñeto permiten que el equipo de Joaquín Caparrós se marche con ese resultado como de 2 goles a 0 en su partido frente al Valladolid. Y lo dicho, aquí en la Rosaleda nos iremos hasta el minuto 47 con los 2 de prolongación señalados ahí por el cuarto árbitro a instancia de Iturralde. El balón en la falta favorable nuevamente al conjunto español. Este será Tony Belamazán quien golpee. Lanzamiento de Tony Belamazán, ha sacado de cabeza a Gerardo. Recuperó Mauro Navas para el Español. El balón profundo, demasiado largo para la carrera de Tony Belamazán. Y el Español, que a buen seguro que en el descanso del partido va a tener que volver a recomponer toda su situación. Posibilidad muy real de introducir cambios de jugadores, porque el partido ha entrado en una dinámica que no le favorece en absoluto, aunque se ha prodigado ya bastante menos. Los últimos 10-15 minutos no se ha prodigado ya demasiado el Málaga al contragolpe. Está intentando sacar partido de esta renta de 2 goles. Menos de 1 minuto para el final del primer periodo. Centro de Maxi, muy cerrado, tan cerrado que se ha marchado directamente fuera. Fuera de portería el Málaga, que va a llegar al descanso como líder del fútbol español. El Málaga en lo más alto, el Málaga en la punta del campeonato, porque nadie tiene ahora mismo más puntos que el equipo de Joaquín Peiró. Se va a acabar esta primera parte con el lanzamiento del Coque Contreras. Ahora es cuando se cumple el minuto 47. E Iturralde, que no
No va a tardar en señalar el final del primer periodo. El balón que lo intentaba jugar Joseme. Y ahí está. El pedido final del colegiado vizcaíno Eduardo Iturralde González. Final de los primeros 47 minutos del primer periodo. Con ese resultado que favorece claramente al cuadro malacitano. El gol de penalti de Julio César Deli Valdés. Los dos goles de Darío Silva, que hacía 6 meses que no marcaba. Y el tanto para el español de Cyril Domorov, que ha resultado insuficiente a tenor de lo ocurrido en esta primera mitad. Lo de hecho, el de Deli Valdés de penalti, los dos de Darío, el tanto de Domorov para el cuadro españolista. Descanso en la Rosaleda, Málaga 3, Real Club Deportivo Español 1. Volvemos, como no, para vivir la segunda mitad del partido. Y en estos partidos que ustedes podrán seguir en el pago por visión a través del multifútbol: Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Español, Valencia, Betis, Málaga, Villarreal, Real Sociedad, Atlético de Bilbao, Celta de Vigo, Alavés, Sevilla, Valladolid, Mallorca, Club Atlético Osasuna, Recreativo de Huelva. Esto es lo que va a ocurrir el próximo fin de semana, jornada octava en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Un atractivo menú en el multifútbol, en el pago por visión. Algo que ustedes no deben perderse, como tampoco deben perderse esta segunda parte que está a punto de comenzar. Saltó el Español hace algunos minutos. Ahora lo acaba de hacerlo el Málaga, el momentáneo líder de la Primera División española. El protagonismo de ese hombre que veían en pantalla antes de Musampa, de Darío Silva, el jugador uruguayo, autor de 2 goles. Ha vuelto a ver portería después de 6 meses, después de aquel 28 de abril, cuando le hacía 2 goles, cuando le marcaba al Deportivo de La Coruña en aquel partido que finalizó con empate a 2. Y vamos a confirmar rápidamente la posible variación de jugadores que ha habido, especialmente en el Real Club Deportivo Español, porque fugazmente en su entrada al terreno de juego ya hemos confirmado la entrada de Iván de la Peña. Y el exjugador del Fútbol Club Barcelona, Iván de la Peña, ahí lo tienen, que es una de las variaciones que ha introducido Ramón Moya. Primeros segundos de la renovación del choque de esta segunda parte. Vamos a ver la disposición del conjunto españolista. Ha dejado claramente el Málaga la iniciativa a raíz del 2-0 al Español. En el contragolpe el cuadro malacitano ha tenido oportunidades, el dominio del Español, que no ha podido fructificar, porque siempre ha tenido muy bien armado su repliegue el equipo de Joaquín Peiró. Vamos a ver ahora la disposición, porque indudablemente el camino posiblemente sea muy parecido, muy similar en esta segunda parte. Primer balón en ataque para el Español. Ahí tienen a Mauro Navas, buscando la cabeza de Savo Milosevic. Ha entrado también Raúl Tamudo al terreno de juego. Iván de la Peña, el que ha tocado. Dentro, le golpea en la pierna de Romero. Habrá saque de esquina. Primero de la segunda parte, favorable al Real Club Deportivo Español. Ahí tienen al uruguayo, a Marcelo Kleber, Marcelo Romero, el gato Romero. Raúl Tamudo, decíamos que al igual que Iván de la Peña ha entrado de principio en esta segunda parte. Tienen a Lopelat, Iván de la Peña, dispuesto para el lanzamiento de este primer saque de esquina del encuentro en la segunda parte. Balón al primer palo, la devolución nuevamente para Iván de la Peña. Ha sacado Joseme de cabeza, el rechace que se va a perder directamente a la izquierda de Contreras. Y el juego detenido porque había un jugador del Málaga sobre la hierba después del lanzamiento final de ese hombre que veíamos retornando su posición. No era otro que el capitán Soldevilla. Es Fernando Sanz. Ya en el salto de Domorov, deja el codo, impacta con el rostro de Fernando Sanz. Y el balón, en cualquier caso, que ha quedado favorable al Málaga. Los dos cambios en las filas del conjunto españolista. Se ha marchado Tony Belamazán para dar entrada a Iván de la Peña. Y en lugar de Juan José Luque se ha producido la entrada de Raúl Tamudo.
Vean cómo de principio en esta segunda parte se mantiene ese dominio del conjunto españolista. La asistencia de Milosevic. La llegada por fuera de Maxi Rodríguez. No pudo ahí profundizar el jugador argentino. Defendiendo nuevamente ahí prácticamente a bloque el Málaga. Lanzamiento de banda, salta Milosevic. Iván de la Peña, balón interior, Raúl Tamudo. Ha caído Tamudo sobre la frontal del área. Le dice que se levante Iturralde. Se arma ahí el contragolpe del equipo de Joaquín Pino. El intento de autopase de Darío Silva. Corre Deli Valdés. Dejó la pierna Mauro Navas. La cesión Argensó. Vean ahí cómo levanta la pierna Domorot sobre Darío Silva. Aplicó ley de la ventaja Iturralde González, que viendo que posiblemente no fructificaba la acción en ataque del Málaga, decidió señalar esa falta previa. Juega Josemi, balón interior sobre Gerardo. Cruce de Soldevilla. Copio Gerardo poniendo la pierna, favorizando el despeje del capitán del Real Club Deportivo Español. Ya habíamos advertido de cómo estaban calentando a bloque los integrantes del banquillo del conjunto españolista y que por tanto se presagiaban cambios de principio de salida en esta segunda parte. Las circunstancias del choque obligan a ello. El español tiene que quemar sus naves, tiene que apurar sus opciones. En el Ramón Sánchez Pizjuán, Gonzalo Cosa de penalti, recorta diferencias para el Real Valladolid. Sevilla 2, Valladolid 1 por el momento. Va a ser Mikel Roteta que ponga balón de juego en el lanzamiento de la falta favorable al Málaga. Para el Carce. Juega Sandro. Presionado Sandro por Morales. Domoró intentando anticipar a Darío Silva. La llegada de Deli Valdés obliga a la salida de Argensó. Tocó de cabeza Milosevic. Quiere bajar el cuero Raúl Tamudo. Hay falta porque Maxi Rodríguez elevó demasiado la pierna. Eso es lo que ha interpretado Iturralde, a pesar de la protesta de Milosevic. Gana ahí la llegada del jugador argentino, levantando demasiado la pierna ante Marcelo Romero. Habrá que ver también la capacidad de aguante física de Raúl Tamudo. Y una vez recuperado de la rotura fibrilar en los isquiotibiales de la pierna derecha, sufrida frente al Mallorca el 6 de octubre. Anticipaba que podría tener minutos para su reaparición, pero las circunstancias del partido posiblemente han acelerado algo esa reaparición de Raúl Tamudo. El balón se lo va a llevar Cyril Domoró. Ha tocado Morales. La salida de atrás de Soldevilla. Balón para David García. Llega finalmente, sin embargo, para Tamudo. Junto a él Rullé. A punto de llevársela Sandro. Ojo ahí a la pierna de Sandro con David García. Se disculpa el jugador tinerfeño Iván de la Peña por delante de él. Aguantando Romero. El desborde de Iván de la Peña. Musampa, que no quiso meter la pierna. El despeje de Roteta. Aguantando ahí la progresión Iván de la Peña. David García. Presiona Gerardo. Como siempre, muy generoso el esfuerzo de Gerardo por esa banda derecha. La presión de Darío Silva frente a Soldevilla. Entonces ahí ante la salida del capitán españolista. Nuevamente con pocos huevos, con pocos huecos, armando el ataque el Real Club Deportivo Español. La ventaja ahí para el despeje de Roteta. La salida de Sandro tocando con el exterior del pie. Domoró con alguna dificultad. Y de falta sobre el jugador francés. Tamudo dejando para De la Peña. Habilita la subida por el carril izquierdo del lateral David García.
levantando la cabeza para poner el centro. Frente a él Gerardo. Se equivocó David García, se la lleva Darío Silva. Por la derecha el desmarque de Gerardo, continúa el uruguayo. Atención que tiene a Gerardo solo, ahí viene el pase. Gerardo frente a Soldevilla. No pudo Gerardo desbordar al capitán del Español. Aguantó ahí el central Soldevilla. Y ha evitado de esa manera un peligrosísimo contragolpe nuevamente del Málaga. Tamudo en el autopase, hay falta. Hay falta sobre Raúl Tamudo. Y parece francamente complicado que el Español pueda romper hoy en la Rosaleda esa racha nefasta que le persigue lejos de casa. Lleva un año sin ganar fuera del Olímpico de Montjuic. Recordemos la última victoria, mes de octubre, pasada temporada, pasado año, frente al Valladolid. Cuando atención ese lanzamiento de Milosevic, yo creo que el balón ha entrado, el gol. El balón ha entrado y el gol. Es gol del Español. Tocó Contreras, pero el balón ya había entrado. Milosevic, ahí tienen al balcánico, autor del segundo gol para el Real Club Deportivo Español. Hablábamos de la estadística, de esa racha fuera de casa, que no es buena, que es muy negativa. Y se ha estrenado Savo Milosevic, ya en el centro de David García. El balón ahí que se envenena tras el bote. Queda fuera de sitio Contreras y el balón que entra claramente. El balón que cuando lo saca Contreras ya ha entrado. El gol de Savo Milosevic, que llega a los 9 minutos de esta segunda mitad. Recorta diferencias el Real Club Deportivo Español. Vuelve a meterse en el encuentro. Bueno, pues ha conseguido sacarle fruto a su dominio el cuadro de Ramón Moya. Hay también variaciones en el marcador de Somos. Marca Samuel Eto'o para el Real Mallorca, el equipo de Goyo Manzano. Mallorca 1, Osasuna 0. Primer gol en el Campeonato Nacional de Liga de Savo Milosevic con la camiseta del Real Club Deportivo Español. Y ha tenido que esperar a la séptima jornada ese tanto del balcánico. Raúl Tamudo, que en la jugada del tanto tras el pase de David García desde la banda izquierda no pudo tocar el esférico, pero eso descolocó ligeramente también a Contreras, que luego quedó muy fuera de sitio para el remate final de Milosevic. Aparte que se anima el Español, atención que el partido va a entrar en una nueva dinámica. Ahora sé que lo tiene más cerca el conjunto de Ramón Moya. Y a buen seguro le va a dar mucha más intensidad a su fútbol. Tamudo. La subida de Mauro Navas, el centro de Mauro, ha tocado de cabeza a Maxi Rodríguez, aquí no hay nadie. Deja Gerardo que el balón se pierda por línea lateral, mientras se está preparando el cambio en las filas del Málaga, ese es Manu. Ahí está el malacitano, preparado para entrar en el rectángulo de juego. Y el que va a abandonarlo no es otro que Sandro. Ahí tienen al tinerfeño. Alejandro Sierra Fumero, Sandro. El cambio en las filas del equipo de Joaquín Peiró. Y ahora evidentemente va a intentar que el medio campo de su equipo sea más presionante, cierre más y también tenga más refresco. Y eso es lo que a buen seguro aporta Manu de entrada. Un hombre de refresco, porque el Español se está animando poco a poco, como es lógico, tiene el balón, tiene el dominio, tiene metros y ahora ve más cerca la posibilidad del empate. Maxi Rodríguez en la lucha con Gerardo. Le tienen a la fiera Maxi Rodríguez, jugador que ha dado un balón por perdido, jugador de brega constante y permanente.
Josemi para el lanzamiento de banda. El tema Darío Selva con el Sol de Bella. Se lo va a llevar finalmente David García. Ahí intenta ganar metros el lateral sur de Españolista. Lo perseguía Dani Valdés. El cruce de Josemi. El despeje directamente a la grada. Y David García nuevamente encargado de poner el balón en juego. El balón que busca ahí dentro del área a Milosevic. Nuevamente el español por medio, Mauro Navas insistiendo. El balón bombeado que no ha llegado para Ruller García. Ha tocado Manu. Balón retrasado, Josemi. La presión del propio Ruller García. Están coincidiendo en el medio campo del español Roger e Iván de la Peña. Es una circunstancia que también se esperaba en este español. Varios jugadores que en su momento jugaron en el Fútbol Club Barcelona. Atención a Musampa, ha caído ahí el congoleño sobre el vértice del área y hay falta. La falta señalada por Iturralde, falta de Ángel Morales sobre Musampa. Es una muy buena posición para los lanzadores del Málaga. Musampa hoy no demasiado participativo en las acciones de ataque, al igual que la gran mayoría de sus compañeros. Está viendo mucho más a Musampa en tarea defensiva, en la contención, porque el dominio ha correspondido durante la mayor parte del partido al español. Se puede poner que por 5 minutos el Málaga ganaba por 2-0 y eso ha condicionado mucho también la propia dinámica del juego. Bueno, pues ahí tienen cómo dialogan los posibles lanzadores del equipo de Joaquín Peiro. La barrera de 5 en el español. El capitán Roteta, Gerardo. Se perfila Gerardo, parece que es Gerardo que va a golpear. Ahí va Gerardo. Y el balón fuera. El balón que se ha marchado ligeramente desviado a la izquierda del marco de Ascenso. Buscó el ángulo largo Gerardo. No pudo sorprender a Alfred Argensó. Josemi, que ha intentado evitar ahí que el balón se perdiera por banda. Llega el español por medio de David García. Ha venido a recibir Tamudo. El apoyo de Ruller, presionado por Deli Valdés. Fíjense dónde está Deli Valdés. Ahí el panameño. Y ahora retorna a su posición más natural, pero absolutamente predispuesto al trabajo de contención. Había posición antirreglamentaria de Savo Milosevic, el yugoslavo, que tocó de cabeza, pero había quedado ya. Lo ven por muy poquito por detrás de los defensores del Málaga, de Roteta y de Fernando Sanz. Milosevic, que ha conseguido aquí en la Rosaleda el primer gol de la temporada con la camiseta del conjunto españolista. Y hace ese 3-2 momentáneo y que permite que todavía el Málaga sea líder eventual de la primera división. Siempre a expensas, recordamos, de lo que vaya a ocurrir en Anoeta, el partido entre la Real Sociedad y el Racing de Santander. Si la Real gana, volvería a retomar el liderato que ostentaba antes de esta jornada. La cosa, de luego, debe quedar clara, y es que sea cual sea el resultado final, no se le puede negar al español su intención a lo largo de todo el partido. Nunca ha renunciado, a pesar de verse muy pronto, en apenas 5 minutos, con 2 goles en contra. Insistimos, nunca ha tirado el partido, nunca ha renunciado, siempre ha mantenido la posibilidad de meterse. Lo ha hecho con ese tanto de Domonó primero y esto ya de Milosevic en la segunda parte. El slalom de Manu, viniendo de fuera adentro. Retrasa Romero con alguna dificultad para Fernando Sanz. Juega Josemi, balón adelantado al que no va a llegar Manu.
lo ha hecho David García, se ha equivocado en la entrega, recuperó Gerardo para el Málaga, como extremo Manu, el centro buscando el punto de penalti a Deli Valdés, ha sacado bien, situado ahí Soldevilla, y el banquillo del Español que se desespera con algunas de las situaciones que se están dando en el partido. Se prepara el Cholito Martín Pose, ahí tienen al exjugador de Vélez Sarsfield, Martín Pose, gracias a un gol suyo. Aquel lejano mes de octubre del pasado 2001, el Español ganó en Zorrilla por 1-0. Última victoria españolista, lejos del Olímpico de Montjuïc. Iván de la Peña en la pugna con Gerardo. Ha tocado para Rullier, lo persigue Manu. La triangulación del Español, Raúl Tamudo para Iván de la Peña. Balón interior, ahí no puede llegar Maxi. La ventaja para Contreras. Tocó bien, sin embargo, ahí el cuadro de Ramón Moya. Soldevilla. Vuelve a empezar para el Español. La jugada que se repite una y otra vez, de manera y de modo permanente. El que domina, el que manda es el Español. El que espera, el que contiene, el que defiende es el Málaga. En esta segunda parte tampoco ha podido apenas poner en práctica el contragolpe y sobre todo buscar la velocidad de sus dos puntos de lanza, de Darío Silva y de el panameño Deli Valdés. Se va a marchar Morales. Es el número 8, el que veíamos en el tablero electrónico. Ahí tienen Ángel Morales junto a Bourget en el medio centro de la medular españolista. Martín Pose, un hombre que quizá ahora con Ramón Moya pueda tener más oportunidades. No parecía contar mucho para Juan de Ramos, pero todo esto es muy relativo. Atención ahí a la caída dentro del área, la caída dentro del área, y que ha pitado Iturralde penalti. Ha pitado penalti, penalti sobre Soldevilla. Penalti sobre Soldevilla es lo que ha señalado Iturralde González a los 19 minutos. Atención a la jugada. Ahí vean Fernando Sáenz, que está con Soldevilla. La protesta de los jugadores malacetanos. Le dicen a Iturralde que es Soldevilla el que sujeta, colocando sus brazos hacia atrás a Fernando Sáenz. Lo cierto es que es una pugna mutua. Fernando Sáenz tiene ligeramente agarrado a Soldevilla. Soldevilla, bueno, intenta quitarse de encima también al jugador malacetano. Es una jugada muy clásica. Iturralde ha pitado como penalti y que a buen seguro durante muchas otras ocasiones no será interpretada de la misma manera, pero esto es lo que hay. Atención a Raúl Tamudo, como empatan a 3. Va Tamudo, gol. Ha empatado el Español. El gol de Tamudo y es el empate para el Español. El penalti de Fernando Sáenz a Soldevilla y la transformación de Raúl Tamudo, el segundo gol en el campeonato liguero. Vean cómo engaña a Contreras. El balón con el interior sobre el lado izquierdo del guardameta, que se lanza hacia su derecha, y el empate a 3 para el cuadro españolista. Bueno, pues a raíz de que hablábamos de las muy pocas posibilidades que tenía el Español de romper su racha negativa fuera de casa, pues han llegado primero el gol de Milosevic y ahora el de Raúl Tamudo. Tras que Álvaro Novo en Somos consigue el segundo para el Mallorca. Somos Mallorca 2, Osasuna 0. Y el Español que se anima, el Español que quiere más. Con ese tanto Raúl Tamudo, obvio decirlo, el Málaga deja de ser líder momentáneo del Campeonato Nacional de Liga. La posesión sigue siendo claramente favorable al cuadro españolista, 58% para el 42% del Málaga, números muy similares a los del primer periodo, variando en un 1% tan solo. Bueno, muy discutible la acción de Fernando Sáenz sobre Soldevilla, como discutible también era para los jugadores del Español la de Alfonso sobre Deli Valdés en el arranque del partido.
penalti para cada equipo. Lo transformó el panameño para el Málaga, lo ha transformado Raúl Tamudo para el Español. Empate a 3. El balón que se pasea. Martín Pose, el que no puede rematar. Y Contreras en el lanzamiento rápido. Ha caído Darío Silva. Pedían falta. Los jugadores del Málaga no la señala Iturralde. El partido ha quedado definitivamente abierto y convertido en una ruleta rusa. Ahora sí que el signo del partido se puede inclinar hacia cualquiera de los dos bandos. Lo más difícil ya lo ha hecho el Español. Remontar un 3-1 adverso. El lanzamiento de Musampa. El balón ligeramente mordido, se ha marchado desviado. Ha remontado un 3-1 adverso y lo ha hecho además de ver cómo previamente el partido también se le complicaba con 2 goles en contra. No sé si 2-0 a los 5 minutos. El Málaga sería cuarto ahora mismo con 13 puntos, a uno del líder. Un liderato compartido por 3 equipos. El Español saldría del descenso, sería ahora mismo 17º con 5 puntos. Los mismos que Alavés y Atlético de Bilbao. Tendría mejor coeficiente que vitorianos y bilbaínos. Así que se dolía del muslo derecho Argensó. De momento se mantiene en el terreno de juego. Pues que no le pase nada a Argensó, porque el Español le ha hecho los 3 cambios. De la Peña entró por Tony Belamazán, Martín Pose por Morales y Raúl Tamudo por Luque. No puede hacer más cambios Ramón Moya. Si tiene Argensó o cualquier otro jugador un problema, el Español se quedaría con un hombre menos. La presión de Cyril Domoró ante la presión de Darío Silva sobre Argensó. Golpeando con la pierna derecha de ese muslo del que se estaba doliendo el guardameta españolista, Raúl Tamudo. El rechace a punto de favorecer a Milosevic. Atención a ese despeje de Roteta que ha golpeado en Raúl Tamudo. Da la impresión que una zona algo complicada para quien recibe el golpe. Vamos a ir calentando también a jugadores del Málaga. Raúl Ignata en un primer plano. Vemos también a Edgar. Y ahora evidentemente el que puede buscar soluciones en cualquier momento es Joaquín Peiró. Ha visto cómo su equipo ha dilapidado una ventaja favorable de 2 goles que ha tenido en 2 ocasiones diferentes, en 2 fases diferentes del partido. 2-0 a los 5 minutos ganaba el Málaga por 3-1 a partir del minuto 16. Todo esto en una primera parte que resultó frenética en sus primeros 16 minutos con 4 goles. La contra del Málaga con ese balón para Romero, el uruguayo, balón interior, Darío Silva. No puede llegar el cuero para Darío Silva. El rechace. Le toca Valcarce. Nuevamente Musampa, balón al primer palo. Esperaba Darío, más retrasado sobre el punto de penalti de Valdés. Y el balón será para el Español. Ahí como Argensó intentaba tranquilizar a Darío Silva. Se quejaba el uruguayo de esta acción. El balón sobre el primer palo. El gesto de Domoró. Bueno, no se aprecia ahí nada punible del central francés sobre Darío Silva. Y el partido que siempre ha tenido intensidad. Fundamentalmente por los goles y a lo que han obligado cada uno de los dos equipos esos goles y ese marcador. Los goles cuando todavía tenemos más de un cuarto de hora por delante antes de la conclusión del choque. El Málaga buscando tomar nuevamente ventaja y recuperar eventualmente el liderato. El Español un año después intentando ganar fuera de casa y aliviar la situación delicada en este arranque del campeonato. La falta es clara del Cholito Martín Pose, que va a ver la cartulina amarilla. La falta de Martín Pose. Vean cómo se duele Josemi. Tiene en su mano derecha Iturralde la cartulina amarilla que ve el jugador argentino Martín Pose. Tercera amonestación para jugadores del Real Club Deportivo Español. En la tarde Martín Pose, vean cómo
Le gana claramente la acción en la carrera Josemi. Cantarillea claramente Martín Pose cuando desbordaba el lateral derecho malacetano. Falta que va a botar el Málaga por medio de Gerardo. Ahora es todo el Español el que está defendiendo la acción. El lanzamiento de Gerardo al segundo palo. Deli Valdés, llega también Darío Silva. Domorov en la salida. La protesta del público. Y el cuero que nuevamente será para el conjunto malacitano. Ahora mucho más obligado, doblemente. El público que yo creo que veía con buenos ojos y que, bueno, entendía que el Málaga cediera tanto terreno. Segundo fuera de juego se le quita al Español. El público entendía que el Málaga cediera tanto terreno. Había hecho 2 goles más que el cuadro españolista. La tarjeta amarilla es ahora para Tamudo. Bueno, se está complicando algo el partido en el aspecto disciplinario. Vean ahí por detrás la entrada de Tamudo sobre Marcelo Romero. Y nuevamente Gerardo dispuesto a picar el balón sobre el área. Con todo el Español defendiendo la jugada. Balón que busca Darío Silva, no ha llegado el uruguayo. Rechaza la frontal. Corre el Cholo Martín Pose. El apoyo de Iván de la Peña de primera, el pase a Raúl Tamodo. El sombrero, el autopase de Tamodo. Se envía en la diagonal al que no va a llegar porque es demasiado largo. Maxi Rodríguez, el argentino a pesar de su carrera. Esto como el balón se ha perdido por línea de fondo. Bueno, el movimiento de Raúl Tamudo. Luego el pase, aunque ya había validado la jugada el asistente de Iturralde. El fuera de juego no era de Maxi Rodríguez, era de Savo Milosevic. Ramón Moya viviendo también con una tremenda intensidad el choque. De pie en el banquillo, el segundo partido del técnico españolista. Sustituto de Juan de Ramos, todavía inmerso en ese expediente sancionador. El intento de recorte de Darío Silva con Domorot. El balón ha quedado para Rullé García, muy retrasado ahora ahí el medio centro españolista. Sale desde atrás Fernando San. Intenta controlar Musampa. Saltó más, sin embargo, Mauro Navas. A buscar armar ahí la jugada en el medio campo el Málaga. Musampa no progresa ante Mauro Navas. La saque banda para el equipo de Joaquín Peiró cuando ya se ha cumplido la media hora de la segunda parte. Entramos en la recta final, último cuarto de hora. Con el empate a 3. Un partido absolutamente incierto. Musampa, el lanzamiento clásico, el campo defensor, Deli Valdés. Ahí ha podido marcar el panameño. Atrás para Marcelo Romero, cae el uruguayo. Y hay posición antirreglamentaria. Hay fuera de juego. Hay fuera de juego, que es lo que está señalando Iturralde González en la acción previa a la caída de Romero. Ahí tienen a Deli Valdés. No, ahí Deli Valdés no está en fuera de juego cuando se produce el lanzamiento. Continúa la jugada. Deli Valdés atrás. La llegada de Romero. Y ahí efectivamente están Deli Valdés y Manu en posición antirreglamentaria. Eso es lo que ha señalado a instancias de su asistente Iturralde González. Aunque era un remate a portería, daba la impresión de que era un remate directo a portería de Romero. No intervenía Manu, tampoco intervenía Deli Valdés, que además daba el pase atrás. Bueno, falta de Martín Pose. Atención que el argentino hace un par de minutos que ha visto la cartulina amarilla. Ha reincidido ahora en la falta. De nuevo sobre Marcelo Romero. Muy activo ahora el medio centro uruguayo. Asomándose mucho al área del Real Club Deportivo Español en los ataques malacitanos. Ahora el Málaga parece que toma definitivamente el mando, la iniciativa. Y en este tramo final
quiere cambiar la dinámica del encuentro. El lanzamiento de la falta a cargo de Vicente Valcarce. Todo el Español defendiendo el lanzamiento de Valcarce. Deli Valdés que saltaba. Vean ahí a Darío Selva, Manu. El intento de desborde de Manu, se marcha por fuera frente a Martín Pose. El recorte nuevamente de Manu, balón al segundo palo. Y el cabezazo de Deli Valdés fuera. Se ha marchado fuera, que bien ahí, ganó el sitio Deli Valdés. Y qué bien lo ha hecho Manu. Frente al Martín Pose, el desborde por fuera. Ahí tiene ya el pase, pero nuevamente el recorte. Ahora hacia adentro. Y al segundo palo, donde efectivamente estaba desguarnecida la zaga españolista. Deli Valdés por detrás, Musampa. Y hay que atender al Alfredo Argensó, que nuevamente se duele de su pierna derecha. Ya en la estadística particular, las 3 intervenciones del guardameta del Real Club Deportivo Español, Raúl Iznata y Miguel Ángel, en ese plano, calentando para entrar junto a Edgar en cualquier momento al terreno de juego. Dificultades para Argensó. Hace varios minutos que se queja de algún problema físico. Lo hacía anteriormente en el muslo derecho. Y aquí parece más que producto de ese pisotón en la mano fortuito del panameño Deli Valdés. Manu intentando desbordar nuevamente a Martín Pose. Complicaciones de Martín Pose en la tarea de contención cuando lo encara Manu. Y situación a la que tampoco está demasiado acostumbrado el cholito Martín Pose. David García en el lanzamiento de banda para el conjunto españolista. A la media vuelta de Savo Milosevic. Hay que recordar que el español realizó de salida en la reanudación del partido. En la segunda parte son 2 cambios. Iván de la Peña en lugar de Tony Belamazán. Raúl Tamudo en lugar de Juan José Luque. Es decir, que buscó soluciones Ramón Moya. No se quedó parado el cuadro españolista en ningún momento. Y esas soluciones que en ocasiones se encuentran y en otras no. En otras ocasiones uno lo que hace es empeorarlo mucho más de lo que ya está. Bueno, pues tiene que ir en la balanza de los méritos contraídos hoy en la Rosaleda por el Real Club Deportivo Español, que nunca ha dado el partido por perdido. Ojo ahí a De la Peña, la lanzamiento de La Peña, el palo, el rechace. Milosevic se la ha perdido. Se la ha perdido Savo Milosevic. Ahí ha tenido el partido, ha tenido el cuarto el Real Club Deportivo Español. El lanzamiento a la madera primero de Iván de la Peña, y lo tiene con mucha intención sobre el semicírculo de la frontal del área. Maxi que resbala y que no puede ir al rechace. Y se la pierde Savo Milosevic. Ahí ha estado el cuarto. La 9ª ocasión de gol para el español. 6 ha tenido el Málaga. El 14º remate a portería del conjunto españolista. También un aspecto del juego claramente favorable aquí para Ramón Moya. 9 gol del español. Difícilmente va a tener el conjunto el españolista una ocasión tan clara como esa de la que ha gozado Savo Milosevic. Ahí la réplica del Málaga por medio de Manu. Tuvo que llegar presto al corte Sol de Bella. Y el tramo final del encuentro. El resultado, que es una incógnita en la Rosaleda, lo ha tenido el Real Club Deportivo Español. Ese centro sobre el área. Los puños de Argensó, el salto de Fernando Sanz. Hay falta. Falta del central madrileño, de Fernando Sanz. Autor también, a juicio titular, de aquel penalti sobre Sol de Bella, que ha provocado el empate del español. El que intentaba marcharse con ese slalom. Primero que ha
Quedado sobre la hierba. Y bueno, los nervios también que están un poco a flor de piel porque el partido se presta a ello. Hay que entenderlo. Soldevella, presionado por Deli Valdés. Un envío muy largo de Soldevella. Era Maxi el que intentaba controlar. La pugna ahí de Musampa con Martín Pose. Y el balón que lo va a jugar Darío Silva. Ha quedado como extremo izquierdo. Lo aguantaba Domoró. Y ha forzado ahí el saque lateral Darío Silva porque fue Domoroz el último en tocar el esférico. Sobre el lateral del área, la caída ahí de Darío Silva. No interpreta nada Iturralde. Milosevic en la pugna con Mikel Roteta. Hay falta, dice el asistente, que de Roteta sobre Milosevic. Daba la impresión que había sido justamente al contrario. Se agarran los dos pugnan, los dos mueven el brazo, utilizan el cuerpo. 32 faltas se han sancionado, 18 de ellas para el Málaga, 14 para el Español. El lanzamiento de esta última infracción, el rechace va a caer para David García, retrasando sobre Mauro Navas. El balón que ha golpeado en el cuerpo de Julio César Deli Valdés, ha caído el panameño. La falta de Mauro Navas y el balón será para el Málaga. Ramos en el sprint final del choque en la Rosaleda. Últimos 5 minutos a expensas de lo que pueda prolongar Iturralde González. El empate a 3. El partido que puede inclinarse hacia cualquiera de los dos bandos. Tamudo. Ahí está Tamudo por delante, la espera Maxi. El argentino habilitado Maxi y el gol. Ha marcado Maxi Rodríguez, marca el Español, el cuarto para el Español. El cuarto para el Español, el gol de Maxi Rodríguez. Le ha dado la vuelta al resultado. Impresionante lo del Español en la Rosaleda. Impresionante lo del Español en la Rosaleda. El primer gol en el campeonato de la Fiera de Maxi Rodríguez, que ha aprovechado perfectamente la contra españolista. En el minuto 40 ha llegado lo que parecía imposible. El balón de Raúl Tamudo está habilitado. Maxi Rodríguez, señala el asistente esa posición habilitada de Maxi Rodríguez. Bien fuera de juego, lo hace Fernando Sanz levantando ahí el brazo. Y el remate cruzado que bate a Contreras. Josemi, Fernando Sanz, los últimos de la zaga malacitana. Ha dado baliza al tanto Iturralde después de ver cómo el asistente habilitaba la situación de Maxi Rodríguez. Y ahora el doble cambio en las filas del Málaga. Se han marchado Romero y Gerardo. Se tienen a Miguel Ángel por Romero, Edgar por Gerardo. Los dos cambios para Limón que ha introducido Joaquín Peiró. Agota su cupo el técnico malacetano. Y es impresionante lo que estamos viendo en la Rosaleda. Recuerden que en el minuto 5 de partido el Español perdía por 2-0. Ahí la punta amarilla para Darío Silva. Marcó Morón, marcó Darío Silva. Y en el 16 de la primera parte era 3-1 el resultado favorable al cuadro de Joaquín Peiró. Bueno, pues 3 goles en la segunda parte. En el 9 Milosevic, en el 19 penalti Raúl Tamudo y en el 40 Maxi Rodríguez han permitido que el Español le dé la vuelta al resultado y esté ganando por 4-3 al Málaga. Puede ser la primera derrota del Málaga en la temporada en partido oficial.
15 partidos lleva el equipo de Peirós sin conocer la derrota y esa racha puede verse truncada hoy. Al igual que prácticamente ya se ha visto truncado del todo la posibilidad de ser líder, porque eso pasaba por ganarle al Español y que la Real a partir de las 8:30 no le ganara al Racing de Santander. Ahí la primera entrada en acción de Miguel Ángel. El balón que va a quedar en el saque de puerta favorable al conjunto españolista. Tremendamente loable lo que ha hecho hoy el equipo de Ramón Moya. Muy valorable. Movimiento largo de Argensó. No pudo tocar Milosevic. La cesión de Fernando Sanz para Contreras. Obviamente ahora hay prisas en el cuadro malacetano. El salto de Darío de Deli Valdés. Darío Silva, objeto de la falta. Saltó sobre el Domorot. Lo señala Iturralde, efectivamente la falta favorable al Málaga. Muy buena posición de nuevo para un posible remate directo a portería. Dice Cyril Domorot que él no ha hecho nada, pero la falta se la ha señalado Iturralde por ese salto del francés sobre el delantero uruguayo. Cyril Domorot, autor, recuerdan, del primer tanto del Real Club Deportivo Español, el que suponía el 2-1 en el minuto 12 de la primera mitad. Atención, que aquí puede haber posibilidad para el empate. La posición es buena. El lanzamiento de Darío Silva. ¿Para dónde Argensó? El balón a la escuadra. La estirada sensacional de Alfredo Argensó. Se lamenta Darío Silva. El lanzamiento del uruguayo que busca el tornillo. Oh, la estirada de Argensó. Excelente. Atención al saque de esquina, volcado el Málaga. El golpeo de Edgar. Ha tocado Ruyer García. El despeje de Martín Pose, no hay nadie por delante. Todo el Español metido en área para defender la jugada. Y los 4 minutos. Y ha señalado ese gesto previo Iturralde González a su cuarto árbitro para la prolongación del choque. Nos vamos al 49 a partir de ahora. Finaliza el partido en Son Mos. Eto'o y Álvaro Novo con sus goles le dan el triunfo al equipo de Goyo Manzano. Mallorca 2, Osasuna 0. Busca la igualada el Málaga. El envío muy largo de Musampa, el pecho ahí de Soldevella. Cae la pelota para Martín Pose. Obstaculizado por Miguel Ángel. El suelo mano. Falta sobre el Cholo. El balón para el Real Club Deportivo Español. Acción de Manu. La caída del Cholo Martín Pose. Intentando arañar segundos al cronómetro el equipo de Ramón Moya. Iván de la Peña salió de comienzo en la segunda parte junto a Raúl Tamudo. Y evidentemente que le hicieron ganar profundidad al cuadro españolista. Vean qué motivado está Iván de la Peña, recuperando nuevamente ese balón. Tamudo, el lanzamiento de Raúl Tamudo, que hoy por hoy sigue siendo un hombre imprescindible en el Español. Da la impresión de que tan solo la presencia de Raúl Tamudo cambia la fisonomía del equipo. Por la preocupación que crea, al contrario, por el entendimiento con el resto de compañeros, en fin, por una serie de cosas que no siempre son fáciles de explicar en el fútbol, pero que son y están íntimamente ligadas a todos los equipos, al trabajo, a la dinámica, a la mecánica de funcionamiento de todos los equipos. Estaba ahí la pared Darío Silva con Deli Valdés, pero ahí banderín en alto, se señala posición antirreglamentaria del delantero panameño. No parece que esté fuera de juego Deli Valdés. Se han consumido ya 2 minutos de los 4 de la prolongación. Todavía 2 para que finalice el choque. A 2 minutos está el Real Club Deportivo Español de romper esa racha de más de un año que le persigue sin ganar lejos del Olímpico de Montjuic. Tamudo está el despeje de Vicente Valcarce. Saque sobre la divisoria favorable al Málaga. Edgar tocando sobre Musampa y falta. La falta de Paulo Navas sobre Edgar. Hay que retrasar ligeramente el balón. No le gusta al público lo que hace el jugador españolista.
se viene la falta para el Español. Vicente Valcárcel, que golpeará con pierna izquierda. De nuevo todo el Español defendiendo en su área. Ahí viene el lanzamiento, punto de penalti, el salto y el balón para Argensó. Finaliza en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sevilla 2, Valladolid 1. La primera victoria de la temporada para el conjunto sevillista. Vean ahí una nube de jugadores. Yo creo que Mauro Navas el que pulsa hacia su propia portería. Argensó bien situado. Detuvo el esférico. Puede ser el último intento del Málaga. El despeje David García. El salto ahí del Chol Martín Pose con Edgar. Balón dividido, queda para Manu. Darío Silva intentando desbordar a Martín Pose. El apoyo de Edgar, la media vuelta del portugués, picando sobre el área. Ahí se salía Deli Valverde, posición antirreglamentaria, no hubo entendimiento. Hubo ajuste en la acción atacante del Málaga, que puede ser una de las últimas, si no la última del encuentro. Rozando, acariciando el Español la victoria. Han tocado de cabeza a Miguel Ángel, lo hace ahora Musamba con el pecho de Deli Valdés. Edgar. El repliegue del Español. Aquí sí que se va a venir la última del partido. El centro de Josemi, salta Darío Silva por detrás, Deli Valdés. Y esto que se va a acabar. Ahí está Iturralde señalando el final del partido, ha ganado el Español. La alegría justificadísima en los jugadores del Español. Vean Tamudo arrodillado sobre la hierba. El abrazo de Iván de la Peña, de Martín Pose, del capitán Soldevilla. Ahora el gesto cariñoso de Iván de la Peña sobre Raúl Tamudo. La felicitación entre los jugadores españolistas. Y un triunfo que necesitaba como el comer el cuadro que dirige Ramón Moya. 2 partidos en el banquillo y 2 victorias. Las 2 consecutivas. 2-0 ante el Recreativo de Huelva la pasada jornada. 3-4 el resultado final hoy en la Rosaleda. Un partido que parecía claramente decidido en favor del Málaga. Ganaba por 3-1 a los 16 minutos del partido. Pero 3 goles en la segunda parte han permitido que el Español gane el encuentro. Y que lo haga además un año después de aquella victoria en octubre del año 2001 en el nuevo José Zorrilla frente al Real Valladolid. Deli Valdés de penalti en el minuto 3. Darío Silva hacía el 2-0. Domorov en el minuto 12 el 2-1. El uruguayo Darío Silva en el minuto 16 colocaba ese 3-1. Y en la segunda parte, lo dicho, Milosevic, Tamudo haciendo el empate. Y en el minuto 40.